Hola, hola, esta es la prueba de audio. Ahora en unos minutos, a las 3 en punto, empezaremos el seminario. Solo estamos comprobando que el audio funciona bien. Vídeo en directo en pausa. Okay. Vale. Vamos a empezar en breve. A menos que me digan que hay algún problema técnico, que creo que no. Bueno. Entonces, un momentito. Aquí vamos. Veréis que el formato de hoy es un poco diferente, es un poquito más profesional al estilo streamer. Y espero, ya me diréis luego que algún comentario de si se ha oído mejor, ha sido más cómodo así, oír la voz y ver las imágenes. Yo creo que será muchísimo mejor que no el primer seminario que hicimos. Entonces, empezamos ya. Hoy vamos a hablar de masas torácicas en perro y en gato, ¿de acuerdo? Y este seminario irá en la línea del seminario anterior de mastocitomas de alto riesgo, donde pretende ser un seminario muy práctico, no diré básico, pero tampoco ultra avanzado. No es un seminario encaminado a oncólogos veterinarios, sino encaminado a veterinarios generalistas, ¿eh? Entonces yo creo que hay una serie de cosas que es importante tener en cuenta a la hora de aproximar un caso de masa torácica. Y hay esta información básica importante a tener en cuenta. Espero poder transmitirla bien hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con masas mediastínicas, ¿de acuerdo? Lo voy a dividir así. Primero hablaremos de masas mediastínicas en perro, luego en gato, y luego hablaremos de masas pulmonares en perro y luego en gato, ¿de acuerdo? Entonces, en esta imagen, simplemente para ilustraros, esta es una presentación clásica, ¿no? En el que un animal se presenta a la consulta, ahora hablaremos cómo, y en la radiografía pues encontráis una masa mediastínica que evidentemente, a menos que sea un perro muy joven y se trate del timo, normal no es. Entonces, como decía, normalmente la presentación del animal va a variar mucho en función, o puede variar mucho en función de la naturaleza de la masa mediastínica, porque hay muchos síndromes paraneoplásicos asociados, como veremos en un momento. Entonces, yo creo que el diferencial básico hay que tenerlo muy claro, ¿vale? En perro, un perro que se presenta con una masa mediastínica, hay unos diferenciales que no se nos pueden olvidar. Uno es el timoma, ¿no? Un tumor maligno, entre comillas, de bajo grado, maligno de bajo grado, del tejido epitelial del timo. O sea, en realidad tenéis que ver el timoma como un carcinoma, casi, como un carcinoma de bajo grado. Luego está el carcinoma tímico, ¿no? O el timo, es decir, que vendría a ser un timoma de alto grado. Es un tipo de tumor que se comportará de una manera mucho más agresiva, mucho más invasiva y con más capacidad de metástasis. Luego hablaremos del comportamiento. Un diferencial muy importante también es el linfoma mediastínico. El linfoma mediastínico es relativamente común, tanto en perro como en gatos. Ahora estamos hablando en perros, ¿de acuerdo? Y tiene unas ciertas peculiaridades que comentaremos en su momento. Otro diferencial a tener en cuenta es el carcinoma tiroideo ectópico, es decir, el tejido tiroideo se localiza principalmente en las glándulas tiroides que están a ambos lados de la tráquea, un poco a nivel dorsal,
pero en realidad puede haber tejido tiroideo en toda la línea media del animal, desde el espacio intermandibular hasta el mediastino. Por lo tanto, un carcinoma tiroideo puede aparecer en cualquier sitio de esta línea media, inclusive, y no es raro, en el mediastino. Así que es un diferencial a tener muy en cuenta. Luego, además, habrá otras situaciones que sean algo más extrañas, como por ejemplo masas de base cardíaca, que el más frecuente es el quimodectoma, que es un tumor de bajo grado que se origina en los quimorreceptores de los grandes vasos, ¿no? Los que detectan la concentración de CO2. Son como tumores neuroendocrinos y como tales normalmente son de crecimiento relativamente lento y más frecuentes en perros braquicefálicos. No hablaremos más de estos tumores, normalmente son incidentales y no dan muchos problemas, y cuando dan problemas pues bueno, es un tema a tratar en otra charla. Y luego no podemos descartar que haya otros tumores. En el mediastino también tenemos otras estructuras, tenemos linfonodos, por lo tanto puede ser una enfermedad metastásica al ganglio que se ha hecho de gran tamaño, es decir, podría ser un linfoma en el ganglio, un linfoma multicéntrico, pero que se ve una masa mediastínica que no es el timo, sino que es un linfonodo. Podría ser un mastocitoma metastásico, veremos un caso luego. Podría ser cualquier carcinoma metastásico que venga del abdomen. También hay otros tumores primarios de mediastino, como por ejemplo liposarcomas, tumores esofágicos en general, también tumores de musculatura, ¿no? Como los leiomiosarcomas esofágicos, o podemos también encontrar hemangiosarcomas, otras cosas que ya son mucho más raras, pero nos vamos a centrar en los diferenciales más probables: timoma, linfoma, carcinoma tiroideo ectópico, ¿vale? Entraremos un poco en más detalle en estos. En el gato, por el contrario, de hecho, de forma bastante similar, los diferenciales más comunes son el timoma y el linfoma mediastínico. Cualquier otra cosa en gato es bastante rara, pero un poco otros diferenciales que hemos mencionado en el perro también pueden aparecer en el mediastino de los gatos, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Entonces, queríamos hablar de síndromes paraneoplásicos, que son muy frecuentes. Antes de esto mencionar, perdonad, que la presentación clínica es muy variable, lógicamente, como podéis entender, pero a veces simplemente la presión de una gran masa en el mediastino puede causar pues tos, puede causar malestar, algo de disnea, etc., dependiendo de si hay o no hay efusión pleural, etc. Pero curiosamente las masas mediastínicas pueden dar muchos síndromes paraneoplásicos. En concreto, el timoma es bien conocido por causar varios. El más común, o uno que está bien documentado, es la miastenia gravis. Veis en esta diapositiva cómo el animal presenta un megaesófago secundario a una miastenia gravis y tiene una masa mediastínica que se trata de un timoma de pequeño tamaño. ¿De acuerdo? Este signo clínico puede revertir cuando se trata quirúrgicamente, lo veremos luego, pero bueno, puede empeorar algo el pronóstico. Esto es una posible presentación, que el animal se presente con signos de regurgitación, neumonía por aspiración o signos sistémicos de miastenia gravis. Otro síndrome paraneoplásico clásico es la hipercalcemia, que también la puede dar el timoma, pero sobre todo el linfoma tímico. El linfoma tímico tiende a ser un linfoma de células T y como tal en muchos casos pueden dar hipercalcemia por la secreción del péptido, lo que es un péptido similar a la hormona paratiroidea, se llama así. Péptido similar a la hormona paratiroidea, y es una sustancia que va a causar eso, precisamente una hipercalcemia que va a dar signos clínicos de malestar, diarreas, poliuria polidipsia, fallo renal, etc. O sea, todo eso podría ser una posible presentación. Y luego también cualquier masa torácica, ya sea mediastínica o sea pulmonar, puede cursar con una osteopatía hipertrófica pulmonar, ¿no? La osteopatía hipertrófica pulmonar
es este síndrome, un poco no muy claro cómo sucede, donde hay una proliferación de periósteo a nivel de los huesos largos de las extremidades, a nivel distal. Entonces, que causa, pues pueden presentarse con cojeras, con dolor de las extremidades, extremidades calientes, etc. Esos serían los posibles síndromes más frecuentes para neoplásicos asociados a las masas mediastínicas. Entonces vamos a empezar ya con enfermedades concretas. Voy a ir bastante rápido, este va a ser un seminario relativamente corto, pero que intentaré hacer una visión global de los casos más frecuentes, ¿no? Entonces, las masas mediastínicas, a priori, no habría un motivo preocupante para no realizar una citología ecoguiada para llegar a un diagnóstico definitivo. Normalmente, una citología ecoguiada de estas masas te da un diagnóstico definitivo y lo iremos viendo en las diapositivas que veremos a continuación. Cada uno de los casos tiene asociada una citología donde veremos que, casi todos, donde veremos que es diagnóstico del proceso, ¿no? Muy importante, voy a hacer una generalización ahora respecto a las masas mediastínicas. Veréis que muchos de los casos que vamos a ver ahora tienen hecho un estudio de tomografía computerizada, un TAC, ¿vale? Y yo creo que el TAC en oncología veterinaria es extraordinariamente útil, pero especialmente para definir un problema intratorácico. Es cierto que la radiografía te permite ver a veces bastante bien las cosas, pero la radiografía más te orienta a lo que está pasando y un TAC te lo acaba de perfilar con mucho detalle. Porque es muy importante antes de realizar según qué intervención quirúrgica, ¿no? de alto calibre, estar seguros de que no estamos lidiando con una enfermedad pues, que es metastásica o que tiene una invasión exagerada de los grandes vasos sanguíneos y por lo tanto el abordaje quirúrgico puede ser muy complicado, y eso la radiografía no te lo suele decir. Eso te lo suele decir con muchísima mayor precisión un TAC. En este caso vemos aquí una gran masa mediastínica y en las radiografías a priori no se ve un patrón metastásico evidente. La radiografía puede detectar metástasis así como generalizando a partir de 7-8 milímetros, y el TAC las detecta a partir de 1 milímetro, o sea que si aquí hubiera algunas metástasis que estuvieran en torno al medio centímetro, a los 4 milímetros, aunque hubieran varias, es probable que no las detectáramos con radiografía, ¿vale? En este paciente en concreto se hizo un TAC, que aquí no enseño, y solo se veía una masa mediastínica expansiva, donde la citología es la que vemos aquí a continuación. Vemos una población celular, ¿vale?, que se agrupa en agregados, en clústeres, lo cual ya hace pensar en que estamos lidiando con algún tipo de carcinoma, ¿verdad? Si nos acercamos, vemos que estas células no presentan muchos criterios de malignidad, parecen muchas de ellas que son en realidad núcleos desnudos, que no tienen citoplasma. El citoplasma en aquellas que lo tienen es un citoplasma como poco definido, sin ver los límites con precisión. O sea, en definitiva, parece un tumor epitelial sin criterios de malignidad, con núcleos desnudos y citoplasma poco definido. Esto es clásico de los tumores neuroendocrinos y de los tumores apocrinos de saco anal. Todos se ven así, entonces, o bastante parecido. Este en concreto, un patólogo clínico que afina muchísimo más que yo en cuanto al diagnóstico, sabría ver que esto de hecho es un carcinoma tiroideo ectópico, porque pueden ver coloide
que secretan estas células y ven algunas cosas, algunos detalles que permiten afinar mejor el diagnóstico. Entonces aquí estamos lidiando, en este caso, muy fácil de diagnosticar, muy fácil conseguir muestra con citología con un carcinoma tiroideo ectópico. Los carcinomas tiroideos ectópicos, igual que los no ectópicos, los que aparecen en la glándula tiroidea, son a priori, y a menos que algo lo contraindique, tumores de abordaje quirúrgico, porque muchas veces o no hay metástasis macroscópicas para el momento en el que el animal se presenta, o ya hay algo de metástasis incipiente en el linfonodo regional y o en el pulmón. Pero hay que tener muy en cuenta que estos son tumores de crecimiento lento y que hay algunos tratamientos médicos, como veremos ahora, o radioterapia, que pueden controlar la enfermedad a muy largo plazo. Por lo tanto, aunque haya algo de metástasis pulmonar incipiente, eso no debería ser motivo suficiente como para no recomendar una cirugía citorreductiva de la masa primaria si creemos que esa masa va a suponer un factor limitante en la vida del animal. Porque los pulmones tienen una grandísima capacidad de albergar metástasis, y junto con el hecho de que esas metástasis en estos casos progresarán de forma lenta, entonces no hay que quitarse del todo de la cabeza un abordaje quirúrgico. Normalmente una metástasis que no es de al menos 3 centímetros no causa signos clínicos. Muchas veces pueden ser mucho más grandes de 3 centímetros y no causar signos clínicos, ¿de acuerdo? Aquí vemos en este caso que se realizó una toracotomía external, donde vemos la masa en este caso mediastínica, el carcinoma tiroideo, que se pudo extraer sin complicaciones, no había adherencias en su totalidad. Y luego, ¿qué hacemos, no? Una vez lo hemos quitado, ¿qué le decimos al propietario? Este paciente no era ni hiper ni hipotiroideo. De hecho, la inmensa mayoría de los casos, en torno al 60-70%, son eutiroideos, de los perros con carcinomas tiroideos. Solo un 30% de los casos así es hipotiroideo, y un 10 o menos es hipertiroideo, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que valorarlo después de la cirugía o antes, idealmente antes, obviamente, y luego hay que mantener un control periódico. Sin embargo, en este paciente en concreto no había metástasis pulmonares y no había linfadenopatía regional, ni los linfonodos externales ni los traqueobronquiales estaban aumentados. Por lo tanto, es muy probable que en este paciente la cirugía haya conseguido un control a largo plazo. Por lo tanto, sería razonable en este paciente monitorizar la enfermedad con TAC de tórax o con radiografías de tórax cada cierto tiempo, si preferís ser prudentes y no tratar a un animal que a lo mejor nunca lo hubiera necesitado. Hay propietarios que prefieren hacer todo lo que sea posible. Entonces no estaría contraindicado en este paciente tratar adyuvantemente con terapia médica después de la cirugía, o bien imaginaros aquella situación en la que habéis documentado una metástasis en el linfonodo, que se ha quitado el linfonodo, o hay documentadas metástasis pulmonares. En ese caso, o por ejemplo, hay invasión, te dicen que hay invasión de los tejidos circundantes en la biopsia, te dicen que hay émbolos vasculares, émbolos linfáticos. La biopsia hay que leerla con muchísima atención. Si hay algo que sea preocupante, pues entonces el tratamiento adyuvante de elección, hay varios tratamientos. Uno que es fácil de administrar y tiene unos efectos adversos muy tolerables y que además es eficaz, es el Palladia, el toceranib, ¿vale? El toceranib funciona bien, incluso con respuestas objetivas en muchos tumores neuroendocrinos, por lo tanto es muy buena opción. También es buena opción la doxorubicina, sobre todo cuando hay un setting macroscópico, porque hasta el 40% de los casos pueden hacer una respuesta parcial con doxorubicina. A mí me gusta más dejarlo como rescate, a mí particularmente, pero que sepáis que la podéis tener
es una opción si el Palladian les resulta muy caro a los propietarios porque es un perro muy grande o no le pueden dar pastillas o le sienta mal o cualquier cosa, ¿vale? Bien, eso es lo que hace referencia a los carcinomas tiroideos ectópicos. En este caso es un perro de unos 10 años, de un tamaño intermedio, un Jack Russell, que se presentó de forma relativamente aguda con una evolución rápida por disnea, ¿no? En las radiografías realizadas en un primer momento se ve que aquí claramente hay efusión pleural, ¿no? Una cantidad de efusión pleural, cierta cantidad, y parece haber una masa, ¿no? Que ocupa un espacio a nivel del mediastino. Esta es la visión dorsoventral, donde vemos que sí, que probablemente hay alguna masa que quizá incluso rodea algo el corazón a nivel de mediastino. Nuevamente, ¿qué hay que hacer? Se puede empezar de varias maneras. Yo creo que si el animal está anestesiado, sedado o es bueno y se deja, no está de más hacer una ecografía torácica y intentar conseguir una muestra citológica. En este caso vemos en esta muestra citológica que se trata de un tumor de células redondas. A priori parecen linfocitos malignos, linfoblastos. Vemos figuras mitóticas aquí y aquí, vemos nucleolos marcados, algo de anisocariosis, que eso no es muy habitual en los linfomas, pero se puede dar en los linfomas T, etc. Entonces, el animal se encontraba bastante mal, también tenía algo de hipercalcemia, así que quedó diagnosticado de linfoma mediastínico, ¿vale? Bueno, un linfoma mediastínico es un linfoma que puede tener algo peor pronóstico que el linfoma multicéntrico en general. Seguro que tiene peor pronóstico que el linfoma multicéntrico de células B de alto grado, el difuso. Pero ciertamente, como todos los linfomas, es un poco idiosincrática la respuesta que va a hacer al tratamiento. Siempre vale la pena tratar. ¿Qué tratamiento? ¿Cuál es prioritario? Bueno, prioritario. ¿Cuál me gusta a mí utilizar en linfomas mediastínicos o linfomas de células T? A mí me gusta utilizar protocolos que estén enriquecidos en agentes alquilantes, porque parece ser que estos tumores podrían responder algo mejor a protocolos ricos en agentes alquilantes, como el protocolo LOP, ¿no? Que lleva lomustina, lleva procarbazina, que son agentes alquilantes, y luego también lleva prednisolona y lleva vincristina. Pero igualmente podríais usar un protocolo CHOP. Muchos oncólogos veterinarios os dirían que no, que se tiene que empezar con un CHOP, o si estuvierais en Estados Unidos, a lo mejor mucha gente empezaría con el Tanovea, con la rabafosadina, ¿no? Entonces es un poco, esa es mi opinión, A mí me gusta empezar con protocolos que lleven lomustina. Entonces aquí la presentación que tenéis es la de 40 miligramos y la de 10, a veces se puede conseguir, y con esas dosis se puede jugar un poco. El protocolo LOP lo explicamos algo el otro día, yo no voy a entrar en mucho detalle porque porque nos alargaríamos muchísimo y no tenemos tanto tiempo, pero el protocolo LOP, como he dicho antes, combina la lomustina, la procarbazina, la prednisolona y la vincristina. La procarbazina, que es cara y a veces sienta mal, se puede cambiar por ciclofosfamida. Si la sabes combinar y sabes usar bien las dosis, se pueden dar todos estos fármacos juntos y son bien tolerados por el animal. Veíais que la fecha de la radiografía primera de este paciente era en octubre. El animal inicialmente no respondió, también, perdona, no he comentado, le dimos una dosis de la asparginasa porque no se encontraba nada bien el primer día, y le dimos una dosis de vincristina, que así es como empieza el protocolo LOP, pero no hizo una mejora espectacular ni muchísimo menos. Algo mejoró, pero no extraordinariamente. Entonces lo que se acabó haciendo fue, seguimos con el protocolo, le dimos algo de procarbazina y hasta que llegamos al día de darle la dosis de lomustina, y tras darle la dosis de lomustina hizo una respuesta espectacular. En cuestión de un par de días ya el animal volvía a ser el de siempre.
Esta radiografía es de hace solo unos días, o sea, ahora ya han pasado 7 meses desde que se diagnosticó. Y el animal ya lleva 2 meses sin tratamiento. Estuvo con un protocolo combinando lomustina, la asparginasa y ciclofosfamida, ¿vale? Por temas económicos del propietario, que no le quiso dar la procarbacina y que no quería seguir con la vincristina tampoco, porque por un lado no se lo recomendé especialmente porque no había respondido muy bien, y por el otro tampoco se lo podía permitir, ¿eh? Así que veis que hay casos que pueden ir extraordinariamente bien y de momento este es uno de ellos. También puede ir extraordinariamente mal. Hay veces que empiezas los protocolos y no responden, no revierten y no van bien. Pero el linfoma, ya sabéis, muchas veces sí va a responder y es muy recomendable intentar el tratamiento. Este es otro caso donde veis que se presentó también porque habían detectado una masa mediastínica por radiografías en su centro veterinario y el animal presentaba algo de disnea, algo intolerancia al ejercicio, etc. Entonces nos lo enviaron, donde hicimos un TAC y vemos esta masa como heterogénea, que capta contraste en algunas zonas, pero que en otras no, como si fuera un pelín quística o simplemente un pelín irregular en cuanto a su vascularización. Eso es más clásico de los timomas, ¿vale? Los timomas tienden a ser más irregulares, eso, ¿no? En TAC se ven mucho más irregulares, con incluso zonas quísticas y tal. Y el linfoma mediastínico es mucho más uniforme, como si fuera un linfonodo. También los linfomas tienden más a rodear los grandes vasos. Eso es algo que los radiólogos involucrados en el caso os mencionarían. Parece un timoma, parece un linfoma, ¿no? Pero el diagnóstico al final es citológico o histopatológico. No hay foto aquí de la citología del timoma, pero os la voy a explicar. Cuando tú haces esto es un timoma. Cuando haces una citología de una masa mediastínica y te encuentras una población mayoritariamente de linfocitos de tamaño pequeño, tienes que empezar a pensar que estás lidiando con un timoma. Además, si esa población está enriquecida en mastocitos, tanto en perro como en gato, más motivo para pensarlo. Y si además ves algunos pequeños agregados o grupos celulares epiteliales con algún criterio de proliferación, algún criterio de malignidad, eso ya queda como un diagnóstico definitivo que el patólogo clínico os daría de timoma. Aunque no es muy fácil conseguir la población neoplásica, ¿no? La población epitelial, porque tenéis que imaginaros un timoma como una gran esponja de mar, ¿no? Una esponja donde el tejido en sí de la esponja es el tejido neoplásico y el agua que habría dentro, toda el agua llena de agua, sería los linfocitos y los mastocitos que recluta este tejido tímico, tiene la capacidad de reclutar, de crear un ambiente favorable para estos linfocitos T. No linfocitos, no siempre son, bueno, son linfocitos T peculiares, doble positivos, eso ahora no entraremos en detalle, pero eso es bien sabido y bien estudiado. De todas maneras, lo que bien decía es que muchas veces no vais a encontrar esta población epitelial, aún así la sospecha de timoma será muy alta, porque los linfocitos se reconocerán como linfocitos pequeños sin criterios de malignidad, ¿vale? Entonces decía que es una esponja de gran tamaño y el agua de dentro son los linfocitos que se han reclutado dentro. Entonces cuando tú pinchas eso es mucho más fácil conseguir esta agua que hay dentro que no las paredes de las cavidades de la esponja, y es por eso que es un tumor que normalmente se diagnostica citológicamente pero de forma indirecta al ver esta otra población, ¿vale? Un TAC será útil para determinar cómo de asociado está a los grandes vasos, si puede haber alguna señal que nos indique que pueda ser uno de estos timomas que hacen invasión de los tejidos colindantes.
porque tenemos varios tipos de timomas histopatológicamente, pero a nivel de comportamental son bastante benignos, son tumores que no suelen dar metástasis, que crecen de forma expansiva, pero están los que invaden la pleura, el tejido circundante ligeramente y por tanto tienen adherencias y por lo tanto son más difíciles de operar, y los que no, los que son como, un poco para que me entendáis, como un lipoma, ¿vale? Que al abrirlo no está adherido a nada y sale fácilmente, ¿no? Y eso el TAC muchas veces no te lo dice, desgraciadamente, si es de un tipo o de otro, y hasta que no haces una toracotomía exploratoria no sabes si va a ser fácil o difícil de quitar. Si es de los infiltrativos, la probabilidad de recidiva es bastante más alta. Aún así, es un tumor de bajo grado y de crecimiento lento, por lo tanto, en cualquier caso está recomendada la cirugía, sobre todo si hay síndromes paraneoplásicos, porque si no, no van a revertir. Ahora veremos el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos este paciente que fue diagnosticado, que es del mismo caso del TAC que hemos enseñado, donde se le practicó una toracotomía external que permite un acceso mucho mejor al mediastino. Y por suerte no era un timoma especialmente adherido a ningún tejido, esta parecía bien encapsulado y se extirpó en su totalidad y nunca más ha tenido recidivas en los controles posteriores, ¿de acuerdo? Solo quería hacer un comentario rápido respecto a los carcinomas tímicos, ¿vale? Los carcinomas tímicos son tumores muchísimo más agresivos y que citológicamente sí que puedes conseguir una muestra donde veas una población epitelial más agresiva, no suelen estar infiltrados de esta manera tan exagerada por linfocitos. Entonces son tumores que requieren un estadiaje muy fino, que requieren mucha prudencia a la hora de dar un pronóstico al propietario, y que aún así el abordaje quirúrgico está indicado, pero podrían necesitar terapias adyuvantes posteriores como quimioterapia, como radioterapia, etc. Los timomas, sin embargo, no necesitan tratamiento después de la cirugía, y si no se pudieran operar, porque el propietario es un animal que su estado de salud lo contraindica o el propietario no quiere operar, son tumores que se pueden irradiar, aunque eso aquí al menos en Barcelona, enviar a irradiar es bastante más difícil que operar. O se les puede dar tratamiento quimioterápico como para un linfoma, porque eso consigue matar los linfocitos que hay dentro de esta esponja y entonces el tumor se reduce. Se cree que no se mata directamente a la población neoplásica, pero como mínimo el tumor se reduce y los signos clínicos también se reducen. Así que si una vez veis una masa mediastínica y tratáis con quimio y se reduce, no asumáis que es un linfoma. Podría ser un timoma, sobre todo si la remisión es parcial. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya entramos ahora un poco a ver un par de casos de gatos. El primer caso que veréis, para seguir en la misma línea, también es un timoma. Vemos aquí una masa mediastínica bien definida, que un radiólogo experimentado diría que no parece estar invadiendo los tejidos adyacentes, que no ve lesiones pulmonares preocupantes y que la imagen le es muy compatible con un timoma, pero que seguramente te diría que no puede descartar que sea otras cosas. También hay lesiones benignas a veces que aparecen en el mediastino, lesiones quísticas, etcétera, que no... y bueno, esas lesiones a veces son difíciles de diagnosticar citológicamente, y hasta que no hay un diagnóstico histopatológico tras la excisión no hay una respuesta definitiva. En los gatos normalmente con timoma se presentarán un poco igual que los perros, a lo mejor con algo de apatía, con aumento de la frecuencia respiratoria, con problemas sutiles, puede haber tos, pero a veces incluso son incidentales. Son relativamente frecuentes en gatos en general y pueden aparecer incluso en gatos jóvenes o de mediana edad. No es una enfermedad de animal joven, pero de mediana edad. Y la verdad es que el tratamiento es muy satisfactorio. Son también tumores quirúrgicos. En este caso veis este paciente que veíamos el TAC, que es un Sphinx,
y muchas veces todo lo que he dicho para perros se aplica un poco para gatos. Pueden ser más invasivos, menos invasivos, la cirugía puede ser más sencilla, puede ser más complicada, y los gatos se recuperan muy bien de las toracotomías, incluso de las externales, ¿vale? Se recuperan mejor de las intercostales a priori, y los perros también, pero de las externales también. Muchas veces con 1, 2, 3 días de hospitalización el animal ya vuelve a estar bastante bien y puede irse a casa. Aquí vemos el tumor. Siempre si veis alguna estructura adyacente durante la cirugía, que puede ser una estructura satélite, también puede ser un linfonodo reactivo, puede ser un linfonodo metastásico, entonces es importante extraerlo para su análisis histopatológico. En gatos todos os habréis encontrado casi con toda seguridad con este escenario, ¿no? Se presenta un gato joven de 2 años con disnea. Entonces le hacéis una ética general, está relativamente bien, algo de anemia, pero le hacéis una radiografía de tórax y hay una efusión pleural severa. Entonces la efusión pleural no te permite ver bien a veces radiográficamente qué hay a nivel de mediastino, etcétera, pero buenas noticias, normalmente en gato una efusión pleural no es, ¿no? El diferencial lo conocéis de sobras de las efusiones pleurales en gatos, no entraré en mucho detalle, pero desde luego las masas mediastínicas y el diferencial neoplásico tiene que estar siempre ahí, incluso si es un animal joven. Lo primero que hay que hacer es un test de leucemia y de inmunodeficiencia, y entonces veríamos que este animal es positivo al virus de la leucemia felina. Entonces empieza a cobrar muchísima fuerza el diagnóstico el diagnóstico presuntivo de linfoma mediastínico, que es la forma de linfoma más frecuente en gatos jóvenes asociada al virus de la leucemia felina. Esta es la proyección dorsoventral. Entonces hay que hacer una ecografía abdominal, torácica, que es lo que nos permite ver con claridad qué está pasando dentro del fluido que hay dentro del mediastino, nos permite coger una muestra, drenar el tórax, etc. Y aquí vemos que hay una masa de gran tamaño a nivel mediastínico y una cantidad de fusión muy importante, ¿de acuerdo? Entonces es importante en estos casos primero vaciar la efusión para que el animal respire mejor, esté más estable. Lo primero es analizar el líquido, porque muchas veces el líquido ya será diagnóstico, y o sea, una citología del pellet, del líquido centrifugado. Si esta citología no es diagnóstica, pues entonces hay que realizar además una citología de la masa en sí, ecoguiada, que es muy sencillo y con muy poco riesgo realmente si se sabe hacer bien. Entonces en este caso esta es la citología del líquido de este paciente, y la verdad es que es un paciente de ayer, o sea que es una citología que vimos ayer, y veis que la citología es absolutamente y completamente diagnóstica de linfoma. Tenemos esta población de linfoblastos o linfocitos de gran tamaño, con un nucleolo marcado, con criterios de malignidad. Veis que a veces hacen unas proyecciones un poco extrañas, y eso es porque han estado en flotación los linfocitos. Y hay que ser bastante prudente de todas maneras a la hora de interpretar un líquido, una efusión de un líquido, porque las células mesoteliales pueden parecer muy malignas incluso cuando solo son reactivas, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso era absolutamente evidente y diagnóstico de linfoma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se tratan estos tumores? Pues lo mismo que hemos dicho un poco en perro. A mí en gatos, pues la lomustina ciertamente me gusta, es un fármaco muy útil porque se da vía oral, es muy eficaz, etc. Pero yo en gatos tiendo a empezar con un protocolo COP, ¿vale? Que combina la ciclofosfamida, la vincristina y la prednisolona. Entonces el protocolo COP es muy bien tolerado en gatos y puede tener respuestas muy rápidas, ¿vale? Si no responden, un buen rescate
o si responden pero recidivan durante el protocolo o recidivan con el tiempo, ¿no? Al cabo de un tiempo, pues se puede probar un protocolo de rescate a base de lomustina y la asperginasa. También se puede probar doxorubicina como protocolo de rescate, mitosantrona, dacarbacina. Hay otras cosas que se pueden intentar, pero yo creo que está en manos de todos, más o menos los veterinarios, hacer un protocolo COP, ¿vale? Es fácil de conseguir los fármacos y muy eficaz. No hay que esperarse nada a empezar el tratamiento porque si no la efusión no se controla. La efusión normalmente vuelve al cabo de unos pocos días y el animal tiene que volverse a drenar y tiene muy mala calidad de vida hasta que empiezan a responder a la terapia. El pronóstico no es excelente y menos cuando es secundario al virus de la leucemia felina, pero a algunos gatos les irá realmente bien durante un tiempo muy considerable. Así que nuevamente muy recomendable tratar. Luego hay otras masas, ¿no? Eso solo pongo un par de casos para enseñaros que no todo es clásico. Esto, como veis aquí, es una masa de componente graso, ¿no? Es todo lo que sea gris de esta tonalidad, de esta atenuación en TAC, es grasa, por lo tanto esto es una masa que tiene un componente graso y esto en ecografía era fluidos, es una masa mezcla de grasa y fluido que es un caso muy reciente, pero en citología era muy sugestivo de liposarcoma. Puede parecer una masa pulmonar, pero en realidad es una masa mediastínica, y eso a veces es muy difícil de interpretar. Tiene que ser un radiólogo que te diga, viendo la proyección de tórax, de pulmón, viendo la de tejido blando, viendo la de hueso, si es pulmonar o es extrapulmonar. Esta en concreto es mediastínica y creemos que es un liposarcoma, está pendiente de operar si los propietarios acceden. Luego aquí vemos también una masa mediastínica que capta mucho contraste, poco definida, irregular, ¿vale? Que podría ser cualquier cosa, podría ser un carcinoma tiroideo tópico, todo lo que hemos hablado, ¿no? Podría ser un linfoma, esto sea un linfonodo, podría ser muchísimas cosas. Este en concreto, el TAC fue especialmente útil porque vemos que el linfonodo axilar accesorio y el linfonodo axilar profundo también están extraordinariamente aumentados, si comparáis con el contralateral, están extraordinariamente aumentados y parecen claramente neoplásicos. Este animal tenía historia de mastocitoma extirpado a nivel mamario, digamos, craneal, y en la citología de todas estas estructuras se trataba de un mastocitoma metastásico. Es muy importante saberlo. Esto en radiografía no lo hubiéramos visto una masa mediastínica y ya está. Y en la exploración física a lo mejor este linfonodo sí que podríamos haberlo encontrado, pero este es muy difícil de encontrar, con lo cual se nos puede escapar y si se acabas abriendo el tórax de este animal yo creo que es un grave error porque al pinchar hígado y bazo en este caso también tenía infiltración, por lo tanto es un caso de manejo médico a priori. Bien, entonces vamos a pasar ahora brevemente, no me alargaré mucho más, a masas pulmonares. Yo creo que son más fáciles de abordar quizá o más intuitivas. Solo quiero decir un par de cosas ahora muy importantes. Las masas pulmonares es fundamental conocer una serie de cosas, de factores pronósticos, ¿vale? Una serie de factores pronósticos que lo determinarán todo, determinarán cómo lo tratamos, qué hacemos, cuál es el pronóstico, todo. Los factores pronósticos que hay que determinar son el grado, el estadio, el subtipo histológico y la presencia o ausencia de signos clínicos, básicamente, en el animal. Claro, algunos de los que acabo de mencionar los podemos saber a priori, antes de operar, por ejemplo, o antes de tomar una muestra, antes de coger una biopsia quizá, pero otros no, otros los vamos a saber a posteriori, una vez ya hayamos realizado el tratamiento. Por lo tanto, los que sí que podemos conseguir antes de recomendar un tratamiento específico, hay que intentar conseguirlos. Es decir, el estadio, realizar un buen estadiaje
y bueno, signos clínicos del animal obviamente es algo que es muy importante. Y luego si tiene fusión pleural o no, que entra dentro de los signos clínicos. A grosso modo, las masas pulmonares primarias, el diferencial es normalmente son carcinomas, son tumores epiteliales. En perro el más frecuente es el broncoalveolar, con mucha diferencia, pero también hay adenoescamoso, hay adenocarcinomas, hay carcinomas de células escamosas, hay carcinomas anaplásicos, que son mucho menos frecuentes, representan como menos del 20%. Y el perro también tiene un tumor primario pulmonar que es más frecuente de lo que nos creemos, que es el sarcoma histiocítico, sobre todo en el Schnauzer miniatura, pero también en el boyero de Berna y en otras razas. Entonces, ese tumor hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Ahora hablaremos ligeramente luego. En gatos es un poco lo mismo, los gatos no hacen sarcomas histiocíticos con tanta frecuencia, ni muchísimo menos, suelen ser tumores epiteliales, donde el más frecuente es el adenocarcinoma, siendo los otros que he mencionado también existen, pero mucho menos frecuentes. Luego hay otros tumores primarios que pueden aparecer en pulmones, como hemangiosarcomas, como sarcomas de estroma pulmonar, etc., ¿no? Hay otros tumores primarios, pero son muchísimo más raros. Dentro de los subtipos histológicos que he mencionado, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma anaplásico tienen mucho peor pronóstico, bastante peor pronóstico, una gran capacidad de metástasis. Especialmente en general en gato, que el adenocarcinoma en sí también tiene gran capacidad de metástasis. En perro no tanto, y dependerá, como hemos dicho al final, del grado y del subtipo histológico. O sea que un carcinoma broncoalveolar de grado 1 es muy improbable que tenga metástasis y es muy probable que lo podamos abordar de una forma quirúrgica de forma definitiva, o sea que sea curativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo diagnostico una masa pulmonar, ¿no? Y aquí hay un poco de polémica, ¿no? Yo creo que es muy importante, como decía, hacer un estadiaje finísimo antes de hacer nada más con masas pulmonares. Y un estadiaje fino al final es hacer un TAC de tórax, o idealmente TAC de tórax y abdomen, para descartar que no sea una enfermedad metastásica, o sea, que no sea una metástasis de algo que está sucediendo en el abdomen o incluso en el cuello. Así que hay que hacer o en la boca, hay que hacer una buena exploración física, y quizá el TAC tenga que incluir más regiones, pero un estadiaje fino es fundamental. Al final, si hay una masa única bien definida, no hay linfadenopatía traqueobronquial, no hay otras lesiones metastásicas en TAC, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿eh? Entonces da lo mismo si esto es un tipo concreto de carcinoma u otro, un grado u otro, o es un sarcoma histiocítico incluso, que también es quirúrgico, etc. Así que en esos escenarios os podéis evitar la citología. La citología es muy segura, es mega segura, sobre todo si el tumor está tocando la pared torácica. Pero pero hay cierto riesgo de que le hagáis un sembrado del tumor en la pared torácica, y eso llevaría a un mal pronóstico cuando el animal potencialmente era curable. Así que es un riesgo a comentar al propietario. Si el propietario no quiere operar, necesitamos un diagnóstico, por lo tanto hay que pincharlo. Si hay más de una lesión, o se considera no quirúrgico porque es muy metastásico, etcétera, entonces hay que pincharlo porque necesitamos un diagnóstico definitivo, ¿vale? Así que hay que poner en una balanza los pros y los contras de obtener una muestra citológica. En este caso vemos que una citología, enseguida se ve una población epitelial, en este caso bastante bien diferenciada, que si la miramos más de cerca no corresponde a la misma citología, son citologías de carcinomas pulmonares. Vemos que muchas veces son clústeres celulares muy agregados, muy cohesionados, con las uniones intercelulares visibles. Es muy diagnóstico de carcinoma pulmonar. Por lo tanto, si creemos que es quirúrgico, una masa única con
ligera o ausente linfadenopatía traqueobronquial, hay que entrar a quirófano. Estas masas se pueden extirpar con bastante facilidad, con muy buena recuperación, y va a ser después de la cirugía cuando el patólogo nos diga el grado, por lo tanto si necesita terapia adyuvante o no, y nos diga también el subtipo histológico, que también nos orientará de si necesita terapia adyuvante o no, o de la invasión linfática, de la invasión vascular, todo lo que hemos hablado antes. Fijaros en este caso que esta lesión se puede ver perfectamente en TAC, en radiografías, pero esta otra metástasis que tenía más caudal hubiera pasado desapercibida en TAC, y por lo tanto podrías haber, en radiografías, y por eso podrías haber recomendado una cirugía que quizá no hubiera estado indicada, y hay que ser muy finos en el estadiaje antes de recomendar entrar a quirófano en un tórax, ¿de acuerdo? O sea, un TAC sí o sí. Y la terapia adyuvante cuando sea necesaria o como alternativa a la cirugía si es un carcinoma de alto grado, metastásico, etc. Hay muchos protocolos, no voy a entrar en detalle, solo nos quedan 5 minutos y me tengo que dar prisa, no voy a entrar en detalle, pero está el carboplatino solo o combinado con gemcitabina, por ejemplo, se puede hacer. La vinorelbina se ha utilizado porque se concentra especialmente a nivel pulmonar. Se ha utilizado el cisplatino, pero es bastante tóxico. En gatos no se puede utilizar y en perros es nefrotóxico, y etcétera. Entonces, estos fármacos están ahí y yo los recomiendo, y de la misma manera se puede probar el Palladia. No es tan eficaz para tumores, para adenocarcinomas o broncoalveolares, pero también hay respuestas objetivas al Palladia, así que lo recomiendo mucho en un momento dado. No entraré en más detalle con esto. Esto es un vídeo donde veréis que hay una linfadenopatía traqueobronquial severa y luego una masa pulmonar de algo más pequeño tamaño. Esto es clásico de los sarcomas histiocíticos, que suelen aparecer en los lóbulos pulmonares derecho central o izquierdo craneal. Eso, así como los carcinomas suelen aparecer en los caudales derecho e izquierdo a nivel dorsal, los sarcomas histiocíticos aparecen en esta otra localización. Son tumores que, si se pueden operar, mejora el pronóstico, pero que responden bastante bien. Uy, se ha quedado... Un momento. ¿No baja? Un momento. Ahora. Sí, responden bastante bien al tratamiento médico con lomustina, ¿vale? Esto es una citología, un sarcoma histiocítico, un tumor extremadamente agresivo, multinucleado, con todos los criterios de malignidad habidos y por haber, y el tratamiento de elección es la lomustina. También funcionan otras cosas como la doxorubicina, la epirubicina, incluso algunos inhibidores de la tirosinquinasa, y el pronóstico no es tan nefasto a veces como se dice. Yo, en mi experiencia, ha sido bastante buena tratando sarcomas histiocíticos pulmonares, aún sin cirugía. Así que alerta con dar un pronóstico catastrófico, sobre todo si tenéis a mano la lomustina. ¿De acuerdo? Aquí está. Esto es otro vídeo. A ver, eso era un vídeo, lo vamos a saltar, de una enfermedad metastásica avanzada. Bueno, a ver si se puede poner rápido. Y simplemente para comentaros que muchas veces se van a presentar de esta manera, donde no os quedará más remedio que realizar un tratamiento médico, y que ya es obvio, incluso en radiografía, que no se puede operar. Espera que esto falla un poco cuando hay un vídeo, un momento. Vale. Y luego, finalmente, muy rápidamente, porque solo me quedan un par de minutos, en gatos los carcinomas pulmonares son bastante más agresivos. Es raro una masa localizada única de bajo grado. Este es uno de estos casos. El seeding, o sea, el sembrado con citología, también es posible, o sea que las mismas consideraciones que he hecho para perros hay que hacerlas para gatos.
pero muchas veces los gatos se presentan con unos tumores pulmonares bastante diferentes a perros. O sea, los perros son mucho más nodulares y no queda duda de que es canceroso, pero los gatos a veces mucho más intersticial, mucho más difuso, que a lo mejor un lavado broncoalveolar nos podía dar la respuesta, a lo mejor un lavado, una citología no la podría dar, pero hay mucha inflamación asociada, así que simplemente que sepáis que la presentación puede ser muy variable. Una cosa muy importante es que los carcinomas pulmonares en gato muchas veces se presentan por cojera, por metástasis en los dígitos, como podéis ver aquí. Esto es una presentación ultra clásica, por lo tanto un tumor en el dedo de un gato, en el dígito distal, es muy probablemente una metástasis de un carcinoma pulmonar. Aquí vemos unos ejemplos citológicos. Esto es de una efusión pleural. Cuando hay efusión pleural en gatos, el pronóstico es nefasto y normalmente es un tratamiento que suele ser quirúrgico y por lo tanto si hay una masa única y si no es tratamiento médico, ¿de acuerdo? Lo mismo un poquito que he dicho para perros aplica a gatos, aunque el pronóstico es muchísimo peor, ¿de acuerdo? He tenido que acelerar un poquito al final porque se nos acaba el tiempo, porque Instagram no te deja estar más de 1 hora y yo me enrollo como una persiana. Aquí se acaba el seminario de hoy. Si tenéis dudas de lo que he comentado me podéis escribir en Instagram o vía mail, aquí tenéis el mail, y cualquier otra cosa estamos aquí disponibles. Muchas gracias por todo, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo y lo podáis aplicar. Saludos a todos.